partes del globo. Conoce retos y oportunidades. Son las 8:37 y hemos invitado al politólogo Carlos Salza. Él es director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, Escuela de Gobierno y de Políticas Públicas. Y se lo hemos invitado para tratar de tener una mirada serena sobre lo que ha pasado en esta semana como decisiones electorales que conciernen a la vida de los candidatos, a la vida política de los candidatos, porque hay 3 que han sido en principio retirados durante esta semana, 2 por fallo del Jurado Nacional de Elecciones, que sin embargo tendrá que haber hoy a las 5 un recurso extraordinario presentado por ambos, César Acuña y Julio Guzmán, y otro que ha sido retirado por su jerarquía partidaria, el general Daniel Urresti. Buenos días, Carlos Salza. Buenos días, Fernando. ¿Cuál es su balance sobre esta semana electoral? A ver, yo creo que esta semana, bueno, como las anteriores ha sido convulsa, me parece que hay decisiones que están empezando a generar ciertamente una tensión sobre la legitimidad del proceso electoral. Creo que hay varias voces que están abogando sobre este tema y no me parece exagerado decir que evidentemente en este caso las decisiones vienen siendo más o menos erráticas, en el caso del jurado, tardías. Del jurado electoral especial primero. Y ciertamente creo también del Jurado Nacional de Elecciones, ya no por un tema de las decisiones, con las cuales hay ciertamente algunos grupos que estamos de acuerdo y otros que estamos en desacuerdo, pero creo que también por el tema del timing, el tiempo en el que se deciden las cosas, que ya se ha dicho, tiene que ver no solamente con la eficiencia o no del Jurado Nacional de Elecciones, sino también con las reglas que existen para que ese proceso avance. Y con los tiempos que se toman quienes presentan tachas y quienes tienen que defenderse, porque se nos dijo que el recurso sería presentado el día viernes, me parece, y se postergó, de manera que hay constantes postergaciones por parte de los propios actores políticos. Claro, lo que pasa es que el tema de las tachas, tanto como digamos las impugnaciones es más concreto porque se trata de mi propia organización y por lo tanto yo tengo que estar preocupado de cumplirla en el tiempo. Pero las tachas se mueven muchas veces también con criterio político, ¿no? O sea, ahí vamos viendo qué es lo que se va presentando, en qué momento puedo presentarla. Creo que los partidos, por lo que he visto hasta ahora, van haciendo también una especie de valoración y medición de en qué momento y hasta dónde puedo llegar dentro de los plazos permitidos para presentar estas tachas. Entonces creo que también es una herramienta política sin duda de los candidatos frente al proceso electoral, frente a los candidatos que están arriba. Claro, el problema es que, por supuesto, lo que hay que hacer es revisar ese proceso dentro de la norma, ¿no? Porque la norma establece plazos ajustados que están hechos quizá para un país en el que seguramente tendrán pues 4, 5 o 3 candidatos, pero en el país tenemos más de 10 y eso evidentemente genera también una dificultad. Con 19. Y con 19. Entonces te genera una dificultad también operativa al momento de actuar. Entonces no es lo mismo tener demócratas y republicanos o conservadores y laboristas que tener 19 grupos que están jugando a la vez, ¿no? Se ha partido de la entelequia de fortalecer a los partidos políticos, nadie sabe lo que significa eso. Y con esa idea se nos ha vendido como reforma electoral una serie de cositas que no constituyen una reforma electoral, piensa alguna gente. No sé si tú estás de acuerdo. Totalmente de acuerdo. ¿O no estás de acuerdo con eso? A ver, yo veo temas de políticas y gestión pública y la verdad es que mi visión a veces es más, digamos, gerencial en el sentido de tomar decisiones operativas, performativas, de recoger de la experiencia hacia la teoría. Y creo que uno de los grandes problemas que ha habido en el Perú hasta ahora es que venimos discutiendo reformas electorales, reformas políticas que van más de la teoría a la realidad, ¿no? Entonces queremos tener partidos que son en realidad organizaciones como existen ciertamente en otros países, pero que realmente no aplican a nuestra realidad, que no aplican a nuestro contexto, en el que además tenemos un sistema desestructurado histórico, ¿no? Nuestra democracia pues es muy, muy incipiente y ahí el tema del cumplimiento de las reglas es un tema que exigiría y permitiría la institucionalidad. Es cierto que la institucionalidad no se construye solo con el legalismo y la tramitología, pero también es cierto que no hay legitimidad sin un mínimo de certidumbre sobre las decisiones y sobre la ley. Sí, pues, hay un sector del público y sobre todo un sector de la inteligencia, para llamarlo de alguna manera, que piensa cualquier cosa es preferible antes de que Keiko tenga la más remota posibilidad de ganar las elecciones. Ergo, es preferible un golpe para decretar que el proceso está viciado, y en esta línea está lo que está diciendo Nadine. Nadine está diciendo de que ellos retiren a Urresti porque el suelo no está parejo, en otras palabras, digamos. Totalmente. Y entonces hay gente que piensa así y dice, nos vamos, y entonces sale el modelo. El año 62
Ustedes son jóvenes, tú no eres tan joven. Pero en el año 62 se produjo el golpe militar contra Aya La Torre, por llamarlo de alguna manera. Y un año después se produjo una nueva, cambiaron al jurado de elecciones, bla, 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 bla. Se decía lo mismo que ahora, se demoran en dar sus normas, no sé qué, porque en esa época había que tener más del 30%, en fin, cosas así. Y luego de un año ganó Belaúnde Terry. Entonces, hay un sector que está pensando así. ¿Soy un exagerado? ¿Soy un malicioso? ¿O puede ser? No, yo sin duda creo que todos tenemos opiniones y, digamos, tendencias políticas y tenemos el derecho además a tenerlas, ¿no es cierto? A elegir entre un candidato y otro, y es legítimo quien quiera elegir a Keiko, a Alan, a Urresti o a quien sea. Pero creo que sí es importante pensar en que cuando actuamos dentro del espacio político hay que tener también la responsabilidad de lo que opinamos, y creo que eso es muy importante. Yo no dudo de que efectivamente defender la democracia en un contexto como este sea importante y es imprescindible, tenemos que hacerlo. Nosotros que hemos luchado en algún momento contra el autoritarismo fujimorista, lo sabemos y lo hemos hecho con firmeza. Pero también creo que hay que pensar que, digamos, hay que sincerar el discurso, ¿no? Si uno asesora a un órgano público, si uno asesora a una institución académica, uno tiene que decir que uno es asesor de una institución académica, ¿no? Alguna vez a un funcionario público se presentaba como el ex funcionario X. No, era consultor de la empresa, que es distinto. Son dos cosas distintas. Sí, pues. Y segundo, que también hay que pensar que a veces el salvar lo inmediato puede llevarnos a sacrificar la sostenibilidad del sistema democrático. Y yo creo que eso es peligrosísimo. Podemos salvar esta elección y pedir que todos estén, pero también a la vez creamos la sensación de que cualquier cosa es válida frente al cumplimiento de la ley. Y nuestro país no está en las mismas condiciones que Dinamarca, que Inglaterra o que Alemania. O sea, nuestro país es un país que vive todavía en muchos espacios de premodernidad, donde el ejercicio del Estado de Derecho y el cumplimiento de la ley no está vigente. Pese a eso, Carlos Salza, una de las preguntas que es motivo de la encuesta que se publica hoy es: ¿quién es el responsable de lo que le ha pasado a Julio Guzmán? Es decir, que ha sido excluido. Sí. Primera respuesta, 35%, Guzmán mismo. Segunda respuesta, 22%, es decir, 3% menos, el Jurado Nacional de Elecciones. Tercera respuesta, 21%, los demás candidatos que no quieren que Guzmán participe. Sí. De manera que, pese a todos los argumentos dados en multitud de órganos de prensa y multitud de especialistas y opinólogos, la mayoría de los peruanos piensa que Guzmán es el que se ha acabado no cumpliendo procedimientos y reglas su propia tumba. Y en el caso perdón, disculpa, no, sí. En el caso de Acuña... Y es muy interesante porque es notablemente más. Es mayor, ¿no? 62%. Es más rochoso. Que Acuña es el que ha causado los problemas que han conducido a su exclusión, pero también es la respuesta mayoritaria en el caso de Guzmán. Es decir, que este clima antiinstitucional y antijurado no ha calado mucho en la mayoría de los electores. No, porque creo que justamente estamos en un proceso en el que yo creo que estamos en un proceso de construcción de república, ¿no? Y la construcción de la república se hace sobre la base del Estado de Derecho, es lo que hemos aprendido nosotros sobre los estados modernos que se han ido construyendo en Europa. Por supuesto, qué duda cabe que hay que guiarse por principios. Yo mismo he trabajado años en la Defensoría del Pueblo, o sea, nadie podría dudar de que defiendo derechos y que hay que guiarse por los derechos humanos como principio. Pero lo cierto es que también esos derechos se cumplen en el marco de reglas y de estándares que nosotros tenemos que exigir. Yo creo que además a veces usamos también, y la política, decía Hugh Seklo y varios más, que la política está hecha de palabras, en mucho la política está hecha de palabras, y los discursos son los que van generando pues los marcos sobre los cuales interpretamos la realidad. Y a veces nos gana el entusiasmo y entonces queremos estar en contra de Keiko, en contra de Alan, en contra de Urresti, en contra de X o Y o Z, y nos gana el entusiasmo y queremos, y acomodamos el discurso o acomodamos la comprensión para poder cumplir los resultados de lo que queremos. Por ejemplo, la palabra fraude. Por ejemplo, la palabra fraude. Claro, o por ejemplo, yo diría, ¿no? Está enmarcada. Yo diría, ¿qué pasaría? ¿Qué hubiera pasado si, como algunos de nosotros decíamos, se hubiese exigido más bien el cumplimiento de la ley? Hoy día podríamos decirle al jurado, saca a Keiko. Y sácala con razón, ¿no? Porque ha incumplido y parece que hay evidencia de que no en el primer caso, como dice la Dirección de Fiscalización, pero sí en los otros tres, hay efectivamente indicios de que hay una irregularidad de la entrega de dádivas a los ciudadanos. Bueno, hoy día podríamos decirle eso, pero si nosotros hemos argumentado ya de que lo importante es que todos estén, entonces, la verdad, honestamente, ¿para qué hacemos reglas? ¿Para qué hacemos fiscalización? Como tú has dicho, se acomodan
Sí. a la pasión amorosa, sí. odiosa. Y no tengo dudas también de que es importantísimo, a ver, no dudaría de que los dos grupos están pensando, todos los grupos que se están pronunciando sobre eso, están pensando ciertamente en la institucionalidad democrática, en el respeto de derechos, pero insisto, creo que hay que pensar un poco, viendo un poco más allá de lo evidente, y segundo, pensando en la sostenibilidad del sistema, que a mí me parece importantísimo, en un país como el nuestro, que no es Dinamarca, que no es Inglaterra, que ni siquiera es Estados Unidos, que por supuesto está en construcción de su Estado de Derecho. Tenemos que ir terminando, pero antes no te puedes ir sin comentar la última encuesta. ¿Por qué? Sin duda. Ha estado Verónica Mendoza acá. Sí. Y a Verónica Mendoza yo le pregunté al final, si tú vas a la segunda vuelta versus Keiko, suponemos que Keiko va a ir a la segunda vuelta, salvo una catástrofe bíblica, no hay otro escenario. ¿Tú crees, le digo, o usted cree que el electorado de Kuczynski va a votar por usted? Y si es al revés, ¿su electorado va a votar por Kuczynski? ¿Cómo ves tú eso? A ver, Carlos. creo que Verónica Mendoza es una de las personas que, igual que Barnechea, tiene esa enorme oportunidad, es una si oportunidad, es que no queda Guzmán y no lo devuelven, tiene la enorme oportunidad de poder subir, dependerá mucho de su estrategia política. Creo que ella lo dijo muy bien hace un momento. Ella dice, voy a mantener mi discurso, y me parece sincero, porque creo que es justamente lo que le cuestionó ella y su grupo al Partido Nacionalista cuando cambiaron la hoja de ruta. Pero me parece también que necesita una estrategia de comunicación mucho más fuerte, y también para convencer a quienes hoy día ataca, porque claro, ella dice, los PPK son en realidad pro empresarios, pro mineros. Bueno, es una difícil manera de ganar luego votos si es que ella subiera y quisiera ganar los votos de PPK. Creo que al revés, los de Verónica Mendoza es muy difícil que voten por PPK alguna vez, porque creo que sí sus posiciones, digamos, ideológicas son mucho más fuertes, y entonces también es válido, pero me parece un poco más difícil. Por supuesto que en todo esto, yo recuerdo siempre, hay un trabajo de una de nuestras alumnas en la universidad, que es Lorena Lévano, trabaja con nosotros en el grupo de investigación dentro de la Escuela de Gobierno, escribió un paper muy interesante en el que muestra cómo efectivamente pues las encuestas es la última semana, donde a veces además no podemos difundir encuestas irracionalmente. Nos consideran idiotas. Totalmente. Estoy totalmente de acuerdo, debería difundirse y permitirse, porque además circulan por internet. Pero es en esa semana en donde empiezan a cambiar las miradas sobre la población, y en donde el elector empieza a decidir finalmente su voto. Ojo, en esta encuesta además hay un 12% por ahí que dice, todavía no sé en dónde estoy. Y si uno lo suma por ahí un poco más, en realidad es como 20. Entonces hay, digamos, hay una población que está esperando el último que apuntar momento, a ese mercado, ¿no es cierto? Y tiene que haber una estrategia que política. Están en ascenso. Así es. Tienen que hacer una estrategia para ganarse esa gente. Para ganarse. Igual que Barnechea, ¿no? Que va a tener, es un buen candidato, pero tiene que construir un discurso que baje pues de la nube en donde ahorita lo ve. Pues te agradecemos mucho que hayas venido, y te volveremos a convocar seguramente en otros domingos y en otros días. Y a medida que tenemos todavía 25 días más para la campaña. Y a medida que se acerque el día de las elecciones, te irán llamando de todos los medios y de todo, en fin. Así que, bueno, bienvenido al club de estar hablando todo el día. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Buen domingo. Gracias, Carlos. Nos vamos a ir, Fernando, a una rápida pausa, pero tenemos que también, entre otras cosas, no todo en este mundo se reduce a quién gana, quién pierde, quién tacha, quién no tachan. Mientras todo esto ocurre, comienzan las clases. Y mientras todo esto ocurre, nos hemos olvidado que en la agenda nacional el tema de la seguridad ciudadana está con número 1, con letreros luminosos, terribles. Para hablar sobre la seguridad al momento que se inicia el año escolar, va a venir nada menos que el jefe de la región policial Lima, César Gentiles. Volvemos.